Bueno, ustedes se preguntarán que por qué tengo estos libros aquí en la mano. ¿De qué creen que voy a predicar hoy, hermanos? De la Biblia, ¿verdad? Así es, de la Biblia. Y yo me pongo a pensar, hermanos, qué privilegiados somos nosotros de tener la Biblia en un libro. Porque así como yo entré con estos 3 libros, que son 3 Biblias de estudio en 3 diferentes versiones, me pregunto cómo entraban antes los Pablo, ¿verdad? Cuando le dice a Timoteo, por favor tráeme las cosas que olvidé, especialmente, dice, los rollos, dice, de la palabra de Dios. O sea, que en aquel tiempo, hermanos, eran unos rollos que tenían que andar llevando y no toda la gente tenía el Antiguo Testamento, que así le llamamos nosotros, Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Entonces nosotros somos bien privilegiados, hermanos, de tener la Biblia en un solo libro. Entonces, eso me recuerda a mí la primera vez que yo tuve contacto con la Biblia. Era yo un adolescente y era un momento que me sentía bien pecador. Un adolescente se siente pecador, eso así es, ¿verdad? Siempre. Pero me sentía pecador, no tanto por el pecado, sino porque me habían descubierto. Entonces me sentía bien culpable. Y me sentía tan culpable que yo dije, no, Dios, tengo que hacer algo de Dios, ¿verdad? Para que Dios me cambie o algo así. Y me recordé que mis papás tenían una Biblia más grande que esta Biblia, así de grande, pero casi como así de gruesa. Y en esa Biblia, que era una Biblia de nuestra antigua religión, y ellos pertenecían a ella, ¿verdad? Comencé yo a abrir ese libro y empecé a ver muchas cosas bien bonitas, páginas decoradas, un montón de figuras, un montón de indulgencias. Y mire, habían unas que decían de que si yo leía la Biblia no sé cuántas veces a la semana o por tantos días seguidos, me iban a poder conceder menos días en el purgatorio. Interesante, ¿verdad? Todo eso que decía ahí. Pero fíjense que me aburrí de pasar las páginas y nunca llegué a la Biblia. Y yo dije, ya me cansé, porque uno es demasiado adolescente, haragán para leer, ¿verdad? Y ya me había cansado de pasar página tras página y que no sé qué, y no llegué a Génesis, no llegué al primer libro de la Biblia. Y entonces me tocó, pues, decir, otro día lo voy a leer. Y después se me quitó la culpa y ya no volví a leer la Biblia. Así fue, ¿verdad? Pero años después, cuando yo tenía 17 años, me encontré con Jesucristo, hermano. Y fue una cosa tan maravillosa que empecé a conocer la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de versículos que yo me sé de memoria, los recito en la versión Reina Valera, que aprendí cuando yo era adolescente. Y hacíamos competencias de memorización bíblica y todo eso. Y era bien interesante todos los conceptos que aprendimos de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que para muchos de nosotros la palabra de Dios es una cosa maravillosa. Y para ello a mí me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes. Y yo le he pedido a 4 miembros de la iglesia que puedan decir, ¿verdad? Y primero le quiero preguntar aquí a mi hermano Dani Figueroa. Quizás párate con tu esposa para que, es bueno que nos conozcamos, hermanos. Dani y su esposa Carmencita. Y cuéntame cómo ha sido la experiencia brevemente, ¿verdad? Con la palabra de Dios. 2 cosas nada más, de todas las que podría decir. La primera es, la palabra de Dios es la revelación especial de Dios para nuestra vida, es donde podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, su carácter, por qué es justo, a pesar de que veamos las cosas en el mundo como son, cuánto nos ama, y todo eso lo que trae a mi vida o a nuestra vida o la vida de mi familia es seguridad. Porque seguridad. La palabra de Dios dice que Dios no cambia y lo que está ahí es su revelación, así que es lo primero que trae a mi vida, es seguridad. Seguridad. Y la segunda cosa es que ahí está contenida la sabiduría para poder vivir una vida plena, ¿verdad? Para poder aplicar lo que conocemos de Dios a cada día de nuestra vida, a nuestra vida diaria, a las cosas más mínimas, en cómo nos llevamos unos con otros, cómo adoramos a Dios, cómo hacemos cada cosa en nuestra vida. Así que esas 2 cosas creo que son muy importantes de la palabra de Dios y que me han servido a mí y a mi familia. Gracias, Dani, gracias. Amén, qué bueno. No, hombre, ya no podemos ir para la casa si el hermano ya predicó todo el concepto, ¿verdad?, que vamos a compartir.
También quiero pedirle a Flor de María Quiñones, mi cuñada, si puede también decir, Flor, ¿cómo es su experiencia? ¿Qué ha significado para usted la palabra de Dios? Bueno, sí, la palabra ha significado mi refugio, increíblemente. Y lo otro es que me ha aclarado muchas dudas, ¿verdad? Creo yo que como mujer he necesitado esa aclaración. Estar carente de mi esposo, pues básicamente eso, mi refugio. Refugio. Y ha aclarado tantas dudas, pero tantas dudas. Y al igual que usted, adolescente, conocí al Señor y tener ya muchos años de vida y seguir sintiendo motivación, atracción, sigue siendo para mí impresionante cómo ella me jala a buscarla. Qué bueno. Gracias, Flor. Gracias. Ha significado un refugio, ¿verdad? Para ella en sus tiempos de necesidad, pues de duda, como ella ha dicho, que la palabra de Dios ha sido una cosa práctica. Y es que estamos hoy, hermanos, aprendiendo hábitos que un cristiano saludable necesita para poder tener una vida plena. No deben pasar solo los años para un cristiano y después de 5 años me van a ver a mí y lo único que va a pasar es que voy a estar más anciano. No, ¿verdad? Ustedes deberían de ver cómo mi vida se ha ido transformando para bien a la imagen de Jesús. Ese es el destino del cristiano, es transformarse a la imagen de Jesús. Entonces, hay hábitos que los cristianos debemos de tener y son 8, fíjense, que vamos a estar compartiendo este mes. El domingo anterior estuvimos viendo, a ver qué estuvimos viendo el domingo anterior, estaba fácil, ¿verdad? La oración y el ayuno. Ese fue el hábito los 2 hábitos que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver el hábito de nutrirse de la palabra de Dios. Y los próximos domingos vamos a estar hablando del hábito de dar, el hábito de congregarse. Vamos a estar, aquí está, ¿verdad? La generosidad, congregarse, crecer. Es un hábito importante, nunca creer que ya lo sabemos todo y saber que debemos seguir creciendo como cristianos. El servicio, una cosa importantísima para crecer en el Señor y ser fructífero, ¿verdad? Así es que eso es lo que nosotros vamos a estar compartiendo. Y son hábitos bien importantes. Así que vamos a comenzar definiendo qué son los hábitos. Los hábitos son acciones tan arraigadas en su vida, las tiene tan en usted, que se han vuelto naturales debido a la repetición continua. Creo que a la edad que tenemos todos, ya nadie está ahí supervisándonos y cómo nos bañamos, ¿verdad? Estamos pensando en otra cosa y automáticamente estamos haciendo toda la operación. Los que tienen años de conducir vehículo van haciendo otras cosas, hasta leyes han puesto, ¿verdad? Porque está peligroso algunos que les agarra de hacer muchas cosas cuando van manejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es algo que les sale, ni lo pensamos. Qué bonito va a ser, hermanos, cuando usted como cristiano diga, bueno, yo ayuno todos los jueves, es algo que ya sé yo que ese día la iglesia ha puesto día para ayuno y yo ese día por lo menos el desayuno no lo hago y en el almuerzo aparto tiempo para orar, o yo voy a la oficina de la iglesia a estar con los hermanos unas 2 horas para orar. Que usted diga, tengo el hábito de orar 15 minutos todas las mañanas. Mire qué bonito va a ser eso cuando usted diga, tengo el hábito de congregarme todos los domingos para buscar que Dios me transforme. ¿Qué les parece, hermanos? Creo que esos hábitos básicos son hábitos que nos van a bendecir. Así es que vamos a entrarle hoy a la experiencia de por qué esta lectura de la palabra debe ser bien importante para nosotros. Sea que tú nunca hayas abierto una Biblia, porque hoy con esto de los celulares puede ser que tu primer contacto con la Biblia fue en el celular, o si algunos la leen todos los días, este mensaje es para todos nosotros, hermanos, para todos. Porque muchos hemos estado en la iglesia por años y escuchamos de la Biblia, pero no la conocemos como algo que nos puede transformar. La realidad, hermanos, es que la palabra de Dios está viva y activa. Así es que antes de seguir adelante, permítanme mostrarles un video resumen, que es el video más corto, increíblemente corto, que nos dice qué es la Biblia. Y pónganle atención, hermano. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia
es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma,
Los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Aparte de todo eso, hermanos, tenemos nosotros que tener una experiencia con la palabra de Dios. ¿Qué significa para ti la Biblia? Sí puedes saber de dónde viene, quiénes la escribieron, y describir ese libro como que describes Don Quijote de la Mancha o las obras de Shakespeare, ¿verdad? Y que tú las puedes describir como son, pero ¿qué significa para ti la Biblia? ¿Qué ha hecho en tu vida? Como mis hermanos han compartido, ¿verdad? ¿Es realidad en ti esa palabra? Es bien importante ver cómo los primeros cristianos tenían esta dinámica de estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le llamo las aventuras de los apóstoles, ¿verdad? El libro de los Hechos, que es el libro que escribe el doctor Lucas narrando todas las experiencias de los primeros cristianos cuando comienza el movimiento, este movimiento de los discípulos, del camino, ¿verdad? Dice, los que creyeron, vamos a ver, deme el texto que se me ha perdido aquí. Sí. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ahí hay algo bien interesante, hermanos, y es que Pedro predica en el día de Pentecostés cuando muchas personas de diferentes países de lejos habían venido a adorar a Jerusalén. Acababa de pasar 40 días de que Jesucristo había resucitado y ellos habían pasado algunos días orando, esperando recibir el Espíritu Santo. Estamos bien alegres porque viene el Espíritu Santo, hermanos. Alégrense, hermanos. Entonces, pasa que Pedro predica y 3000 personas, dice, se unen a la iglesia. ¿Y qué hacían esas personas? Estos 3000 y tantos primeros creyentes, dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, todos los creyentes. Entonces, todos los creyentes somos todos nosotros, hermanos. Porque ¿quiénes son los que deben de tener esta Biblia de estudio, hermanos? Son los pastores. Por cierto, ahí se las voy a poner ahí en las mesas para que las vean. Por los que nunca han visto una Biblia de estudio, son libros bien bonitos, hermanos, que le explican muchas cosas que usted a veces no comprende. Todos debemos de sentir ese amor, esa atracción por la palabra de Dios. Y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, significa que estudiaban el Antiguo Testamento y lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Porque así les dijo, enséñenles lo que yo les he enseñado. Así es que ahí estamos, hermanos. ¿Cómo es que los primeros cristianos a qué se dedicaban? A aprender las enseñanzas que les daban los líderes y a la oración, al partimiento del pan. Entonces, uno de los hábitos de la iglesia primitiva era que se dedicaban a estudiar la Biblia y a aplicarla. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Estás dedicado a pasar tiempo con este libro? ¿Has hecho de leer y aprender de la Biblia un hábito en tu vida? Les cuento que estamos con un plan de lectura bíblica. Me ha gustado este plan porque vamos a leer la Biblia en un año y muchos de ustedes han aceptado el desafío, pero me gusta porque hay metas mensuales. Entonces, en las metas mensuales vamos leyendo 4 o 5 capítulos y ahí me ha servido mucho porque antes me atrasaba, fíjense, yo leyendo, pero ahora como mi hermano Fernando me gana siempre, entonces no me puede ganar el alemán, me le pongo yo adelante y ahí vamos los dos, ¿verdad? Y vamos comentando también lo que estamos aprendiendo. Yo les invito, hermanos, que se unan a la lectura de la palabra. Pero ¿por qué deberíamos nutrirnos de la Biblia? Nutrirse de algo que cuando usted se lo come, le da vitamina, fortaleza, le da salud. ¿Por qué debemos de hacerlo? Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está oyendo eso, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada en el original, que ya vieron que es en griego, ¿verdad? Que se escribió el Nuevo Testamento, quiere decir que fue respirada por Dios. Así, es una inspiración, el Espíritu Santo que viene de los autores de las Escrituras,
Y esa escritura, dice, que es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que este pueblo, que somos nosotros, podamos hacer toda buena obra. Qué lindo, ¿verdad? El saber que esta palabra no es cualquier libro, no es cualquier letra que estamos leyendo, es la palabra de Dios. Entonces comencemos con un ejercicio así, hermano. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Si usted cree, diga, sí creo. Ah, sí, habemos varios creyentes aquí, ¿verdad? Ok, entonces ahora dé un pasito más y diga, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Dígalo, hermano. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces usted es un cristiano conservador, hermano. Cuando yo estaba en el seminario, estudiando allá en los Estados Unidos, era un profesor coreano brillante, el hombre de esos que van con los arqueólogos y cuando hay que traducir cosas, ahí sabía leer 22 dialectos antiguos. Este hombre es una cosa increíble. Y una vez él me preguntó a mí, ¿quién escribió Génesis? Y yo, pues como soy bien listo, ¿verdad? Le digo, se dice que fue Moisés. ¿Por qué dije eso? Porque en el libro de Génesis aparece que se muere Moisés. Entonces, ¿cómo es que Moisés puede escribir que se murió él mismo, verdad? Entonces, por eso una respuesta inteligente, entre comillas, es se dice que. Pero me dice el profesor, usted es liberal, ¿me? Usted tiene que decir que Moisés escribió la Biblia, escribió Génesis. Es que es un acto de fe, hermano. Creer que Dios inspiró esto y bueno, inspiró hasta eso, pues. Creer en las escrituras es un acto de fe, hermano, no es un acto de la razón, porque usted ahí se va a perder en eso. Es la fe que usted tiene de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, qué lindo saber que nos va a bendecir, hermano. Dios ha ido obrando y así luego el apóstol Pedro lo mira de esta forma y dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea que no se les ocurrió a ellos escribir, sino que al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Dios estaba trabajando a través de los autores de la Biblia, hermanos, para traernos ese mensaje. Dios obró a través de sus distintas personalidades, porque si usted se pone a ver quiénes eran los autores de la Biblia, hermano, ahí hay de todo, ¿verdad? Personajes bien académicos, personas bien apasionados, personas bien quietas, ¿verdad? Gente profética, ¿verdad? Otros investigadores, de todo hay el tipo de personalidades de los escritores, pero a todos los usó Dios para escribir la Escritura. Entonces, ese hecho, hermanos, es maravilloso, saber que la Biblia ha sido preparada de esa manera para que nos pueda impactar la vida. Ahora quiero dar oportunidad, aprovechando este fondo tan bonito que tenemos, para que hermano Fernando, aquí está Fernando, pase el micrófono a Fernando García y luego lo voy a pedir a la hermana Jackie, ¿verdad? Que hermana Jackie por ahí andar, ¿verdad? Que también nos diga cómo ha sido tu experiencia con la palabra de Dios. Amén. No, bueno, la experiencia ha sido realmente gratificante porque yo a través de mis tiempos de oración, mis tiempos devocionales, siempre he leído porciones de la Biblia. Ya la había leído, pues, aunque no metódicamente como la estamos llevando con usted, pastor. Y me ha agradado, primero porque la metodología que se emplea a través de los planes de esta aplicación es especial y podemos al final de cada día poner lo que Dios nos ha hablado, escribir lo que Dios nos ha hablado. Y todos los días creo que es gratificante leer lo que a otros les dice también, porque yo leo muchos comentarios, los suyos, otros hermanos que también han escrito, y entiendo pues de que Dios no solamente nos confronta, nos disciplina, nos redarguye, sino que nos da paz, nos da dirección, nos da aliento y nos da sanidad. Muy bien, gracias hermano, amén, gracias, muchas gracias. Entonces, dice en Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos,
Escuche bien, hermanos, la palabra de Dios es viva, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios, hermanos, es algo que se sale de toda literatura. No solo te inspira o te conmueve, sino que te hace algo a tu interior. Tengo un amigo que cuando él era un jovencito de 18 años, ya era un drogadicto alcohólico, se quedaba tirado en las calles de su pueblo y prácticamente ya no tenía esperanza ese joven. Pero un día él recibió al Señor Jesucristo y él había tenido muy pocos años de escolaridad, apenas leía. Entonces le regalaron un Nuevo Testamento de aquellos unos azulitos que regalan un movimiento que se llama los Gedeones. Y él dice que lo leyó varias veces, pero ¿sabe qué? No entendía nada. No entendía nada. Pero me dice, yo no entendía nada, pero cuando leía yo sentía como que ríos corrían dentro de mí. Me dice que me limpiaba y me limpiaba. Hermano, ese hombre hoy es pastor. Y Dios lo rescató de eso a ser una persona de bien. Y aunque no entendía, ¿verdad? Pero se cumple lo que dice aquí, que la palabra de Dios es viva. Y sus palabras penetran y lo puede limpiar a usted. Alguien dijo que cuando leemos la Biblia nos lee a nosotros porque nos revela cosas. Tanto así que yo no sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero es bien común que cuando viene una hermana que trae a su esposo inconverso a la iglesia, después de oír el mensaje dice, y vos le anduviste contando al pastor todo lo que yo andaba haciendo, ¿verdad? Le dice, porque escucha lo que la palabra de Dios le está testificando a su corazón. Es así, ¿verdad? Así es que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida a través de la palabra. Él te conoce, te quiere dar aliento y la palabra de Dios tiene poder. Ahora sí quiero que mi hermana Jackie de Sánchez nos cuente cuál ha sido su experiencia con la palabra del Señor. Y ya le dieron, ahí está, hermano, sí. Bueno, hermano, y la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí tenemos todo, increíble, nos ponemos a buscar en otros libros lo que ahí está en la palabra de Dios, ahí está explicado todo. Y mi experiencia, pues yo ya grande conocí al Señor y sí leía porciones, que esto en una ocasión me animé y leí el Nuevo Testamento, justo esos, me acordó usted de esos libritos chiquitos. Sí. Pero no la había leído. Hace 3 años que usted hizo un reto, no lo tomé con usted porque a mí me gusta ir más así. Y desde ahí dije, lo voy a hacer. Qué barbaridad, ya tengo tantos años, un montón, y no he leído la palabra del Señor. O sea, lo que yo pensé, me va a llevar el Señor. Se refiere, no la ha completado toda. Ajá, sí, por pedacito. Y voy a llegar a la presencia del Señor y no voy a tener que preguntar porque hace un montón de cosas que no sé. Y me puse esa meta yo sola y gracias a Dios, pues, casualmente le comentaba a Mariana que yo empecé con la virtual, que me decía ella, mami, hoy ya no entendemos si son cristianos, que porque la mayoría no usa. Y yo le dije, pues yo empecé, fíjate que con el teléfono a leerla toda, porque no tenía pretexto, que no la tenía porque tenía. Y entonces aún en ese año, y allá en el hospital leí la porción. Y entonces, gracias a Dios, pues ya la leí 5 veces. ¡Qué bárbara, hermana! Gloria a Dios. Y hasta ahorita le digo, o sea, es linda experiencia porque el Señor nos habla. Podemos ver a ese Dios de amor que cuando uno lee el Antiguo Testamento, lo que me queda decir es gracias, Señor, porque ahorita estamos en el tiempo de la gracia, porque si no, ya estuviéramos charrados. Y Dios le ha hablado, ¿verdad? Sí, de diferentes formas con la palabra. Gracias, muchas gracias. Sí, hermano, si no ha leído todo, lo invito porque es bien lindo. Y y en este tiempo, es ese hábito que usted dice. Yo a veces, porque yo lo hago en la noche, que es cuando me queda más tiempo. A veces digo, no, hoy sí estoy bien cansada, no lo voy a hacer. Pero termino haciéndolo. O sea, es ese hábito y ahí está. Y el Señor siempre lo redarguye, lo conforta y lo llena con su palabra. Amén, amén. Qué bueno, hermana, amén. Amén. Hermana Jackie, ¿y la ha leído 5 veces en el periodo de cuántos años? De 3 años. Ya nos ganó la hermano Fernando. No sé qué vamos a hacer ahí. Va a haber que hacer algo. Si la leo una vez al año, hermano, está súper bien. Y mire, la hermana la leo 5 veces en 3 años.
porque desde que empezamos la iglesia, pues hace 3 años, hablamos de la necesidad de leer la palabra, toda la palabra de Dios. Fíjense que yo, por ejemplo, llevo el control de leerla, la he leído 9 veces, esta sería la 10ª vez que la estoy leyendo, pero han pasado años, ¿verdad?, para poder leer esa cantidad. Y lo que pasa, hermanos, que el mismo pasaje, cuando usted va pasando los años, lo lee de adolescente, tiene unas necesidades, de joven profesional tiene otras necesidades, como esposo nuevo, como papá, luego como abuelo, y cuando esté en el hospital, como dice la hermana, ¿verdad? Hay diferentes necesidades a través de la vida, y hermano, el mismo pasaje le habla de diferente manera. Entonces, por eso es bueno leerla una y otra vez, hermano, y hay que darle todas las veces que Dios nos conceda leer la palabra de Dios, y va a comenzar usted a tener como una base sobre la cual usted basar todas sus convicciones. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: yo no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. No me avergüenzo de venir cargando esos 3 libros, ¿verdad? Porque es poder de Dios en acción para salvar ¿a quiénes? A todos los que creen. ¿Ha creído usted en el Evangelio, hermano? Dios le da salvación por la gracia a usted, no porque usted sea buena gente, ¿verdad? Sino porque en la gracia de Dios, Él le da a usted salvación, el poder del Evangelio. Hoy sí, hermanos, vamos a ir terminando, porque fíjense que vamos a terminar nosotros, y los mariachis no creo que les han dado instrucciones que le bajen volumen. Entonces, estamos hablando que debemos alimentarnos de la Biblia, primero porque es inspirada por Dios, segundo porque está viva y es poderosa, hermano. Pero también dice que la Biblia es la verdad. ¿Está escuchando eso? La Biblia es la verdad. Cuando usted tenga dudas de lo que sus amigos dicen, que es así, que es allá, vaya a la palabra, hermano. Esa es la verdad. Y si ahí dice que lo que sus amigos creen no es, entonces no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y ahí debe usted permanecer, porque eso, hermano, es un libro que describe al ser humano, y el ser humano es el mismo desde hace muchísimos años. Somos los mismos seres humanos. La Biblia nos conoce. Es el Salmo 119 dice: la esencia misma de tus palabras es verdad, tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. El apóstol Juan dice: haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Escucha, hermano, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, toma la decisión de leer y aplicar la Biblia a tu vida, hermano. Dile no a lo que sea que te quite el tiempo, y dile sí a la palabra de Dios, porque reconocer la verdad de la palabra de Dios te va a traer vida. Eso es así, hermano. Si tú no obedeces la palabra de Dios, te va a pasar lo que le pasó a los israelitas en el tiempo de los jueces, que dice que en ese tiempo, dice, la gente cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Eso es lo que hacían en el tiempo de los jueces. ¿Y cuál fue el resultado? Pasaron hambrunas, llegaron hasta sacrificar niños para adorar a sus dioses paganos. Hubo violación bárbara, hermano, increíble. Idolatría, líderes religiosos malvados, guerra civil, hermano, toda clase de males por seguir su propio corazón. Esa es la naturaleza nuestra, que no quiere seguir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que toma hoy, hermano, la decisión de leer y aplicar la Biblia a tu vida. Sabes que la Biblia es el libro más valioso que existe. En una ocasión yo vi un video de una tribu, fíjense, que les habían llegado a predicar el evangelio en un dialecto que nadie conocía, de esas tribus remotas, ¿verdad? Muy lejos en su país, y era tan lejano que ni calles había. Llegaban en avión ahí los misioneros para poderles predicar, y ellos les hablaban de la palabra de Dios, pero ellos no la tenían escrita en su idioma. Entonces ellos añoraban leer la Biblia en su lenguaje, pero no existía. Entonces un día se hizo una colecta para pagar a los lingüistas, ¿verdad? Que van, y esos son años, hermano, 5 años. Un lingüista llega a la tribu, escucha los sonidos, hace el alfabeto, y luego les enseña a leer esos sonidos que ellos emiten para poder leer algo. Y hermanos, un día, mejor vean el video, fíjense, les va a gustar, hermano. Vamos a ver el video.
Nos falta a nosotros ese sentir que es algo sagrado, lindo, bueno, maravilloso, que Dios nos manda, que es un regalo de Dios directamente para nosotros. Nos hace falta en nuestro corazón. Así que vamos a la aplicación de vida, hermanos. Si quieres formar un hábito de lectura bíblica, aparta 15 minutos diarios en el tiempo de mayor lucidez mental, como dice mi hermana. Únete a nuestro plan de lectura bíblica y comprométete a leer la Biblia junto a otras personas. Vamos a orar, hermano. Inclina tu rostro. Oremos también que se callen los mariachis, ¿verdad? Padre, gracias, Señor, que nos has dado este tiempo de reflexión, de regocijo, Señor, en nuestras vidas. Gracias que nos has regalado la palabra de Dios, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que tú hagas un milagro, que así como estos indígenas, Señor, recibieron tu palabra con tanta alegría, emoción, llorando, Señor, de sentirse tan privilegiados de que les habían llevado la palabra de Dios escrita, Señor. Que pon ese deseo nosotros grande de querer leer tu palabra, amarla, recitarla, estudiarla, escribirla, memorizarla y poderla proclamar a todas las naciones, Señor. Dios bendito, te pido, Señor, que hagas ese milagro en nuestras vidas y permítenos, Señor, tener este tiempo para ti, para acercarnos a ti, Señor, para la gloria tuya. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Pídele a Él que entre a tu vida y haz esta oración. Si quieres que Él dirija tu vida, dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que eres el único camino para llegar a Dios. Este día yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados, así como lo prometes. Y te pido, Señor, que me transformes en la clase de persona que tú quieres que yo sea. Yo declaro que tú eres el Rey y el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Te felicito. Busca darle seguimiento a esta decisión tan importante que has hecho con alguno de los hermanos de Iglesia Family Church. Estoy seguro que el Señor te ha hablado al corazón. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra que hemos compartido hoy transforme tu vida y transforme tu familia también. Te esperamos siempre aquí cada domingo, 10 de la mañana, en Hacienda de los Miranda. Que Dios te bendiga.